Bienvenidos a Democracia Infectada. Hoy vamos a hablar de la justicia social como componente importante de la democracia. ¿Y por qué hablamos de justicia social en la democracia? ¿Es que acaso en una dictadura o un totalitarismo hay justicia social? ¿Es que acaso en China se reconoce eso o en Rusia? Pues definitivamente no. Es en la democracia en que se puede y por eso tenemos que defender ese modelo. El modelo de la democracia, el modelo donde todos tenemos que garantizar nuestras oportunidades. Porque es allí, en ese modelo, en donde la gente puede manifestarse. Donde si bien no es perfecto, bien decía Churchill, ¿no? Que el sistema democrático es el peor de los sistemas políticos después de todos los demás. Porque definitivamente es algo perfectible. Y vamos a hablar eso con una consultora colombiana, radicada en Argentina, con una amplia experiencia y que ha investigado mucho en este tema de justicia social y de políticas públicas, porque no solo es comunicación política. Aquí nos acompaña desde Afectada. Salud. Vamos a brindar. Sí, bastante. Sí, está infectada bastante. ¿Por qué? Sí, porque como tú sabes, el último informe del Latinobarómetro, el informe de la observación de la democracia en el 2021, mira que los 2 años de pandemia ellos no pudieron hacer informes por el encierro de las personas, y este informe que sale en el 2021 nos trae que la ciudadanía, los ciudadanos en Latinoamérica tienen más de un 76% de desaprobación de las democracias. Y eso es muy, muy grave. Eso quiere decir que como consultores políticos tenemos mucho trabajo por hacer, porque pues obviamente ninguno de nosotros quiere vivir en una dictadura, ¿no? Hemos visto en nuestros países hermanos que viven en dictadura y vemos cómo la pasan de mal, ¿no? Cómo la pasan de mal todos sus ciudadanos. Entonces, en ese sentido, hay mucho trabajo por hacer desde la consultoría política en recuperar una credibilidad de los ciudadanos en nuestras democracias. Tú sabes que tú dices eso y hay que como... Y me da sed. Y me da sed. Y me acuerdo de nuestros países en dictadura. No, es que es grave, ¿no? Y sobre todo porque ha venido creciendo el tema democrático. Es verdad que hay muchos más países con democracia, pero también es verdad que hay menos libertad que antes, menos derechos que antes. Nada más hablar con la de los Estados Unidos, en la que en estados se cambian las circunscripciones para favorecer a una etnia y no a las mayorías que están representadas allí, o le quitan las competencias a las gobernaciones, o le quitan las competencias al Congreso, o le quitan las competencias al Poder Judicial en los estados dentro de los Estados Unidos. ¿Y cómo ha sido tu experiencia justamente tanto en Colombia como en Argentina, como consultora política en estos temas de democracia? Claro que sí, Raniero. Como tú dices, es muy importante tener unas democracias no infectadas. O sea, y nuestros países en Latinoamérica están viviendo esas crisis de democracia, crisis de gobierno, lo hemos visto. Por eso los levantamientos sociales que hemos visto desde antes de la pandemia en todos nuestros países, ¿no? También con la llegada de la pandemia en nuestros países de Latinoamérica hay que tener en cuenta que de las 8 elecciones que hubo en pandemia, perdieron en todos los oficialismos, ¿no? Porque los ciudadanos le pasaron una cuenta de cobro a sus gobernantes. Y hay como ese péndulo de la toma de decisión de las sociedades, de si se van por izquierda, si se van por centro, si se van por derecha, teniendo en cuenta que los centros no están pegando y la gente no está entendiendo qué propone un candidato de centro. ¿Pero los centros no están pegando solo en América Latina o también el tema está en Europa y Estados Unidos? En todos lados, porque no pegan los centros porque no convencen. Los ciudadanos no terminan de entender, no confían, los ciudadanos no terminan de entender si eso es una centroizquierda disfrazada o una centroderecha disfrazada. Entonces la gente no quiere caer en ese juego y dice, me voy por lo fijo, me voy por el que se muestra abiertamente de derecha o abiertamente de izquierda. ¿Y el problema de la democracia solo está en América Latina o Europa y Estados Unidos tienen la misma situación? También tienen la misma situación, pero hay que recordar que ellos tienen unos sistemas también diferentes, digamos, con las organizaciones que ellos tienen, la forma de elegir también, hay que tener en cuenta
nuestros países donde el voto es obligatorio, que juega un papel muy importante y las personas exigen de una manera diferente cuando su país el voto es obligatorio o cuando no es obligatorio. Es la diferencia de las elecciones entre Argentina y Colombia, que en Colombia el voto no es obligatorio, en Argentina sí. Entonces las personas, cuando yo estoy de acuerdo con el voto obligatorio, cuando las personas tienen el voto obligatorio, como que le exigen más a los candidatos y a las propuestas de campaña. Pero sin embargo, cuando el voto es obligatorio, tampoco vota todo el mundo. O sea, la tensión sigue siendo alta. Sí, pero hay como más conciencia y hay más como capacitación en ese sentido. Las personas le exigen a los candidatos, le exigen a las campañas y obviamente dicen, si a mí me obligan a votar, pues yo también exijo cuáles son sus propuestas de campaña, ¿no? Marta, tengo que confesarte algo. El equipo aquí está de fiesta. Yo los veo a todos bebiendo. Es primera vez que pasa en este programa, así que salud al equipo. Salud, equipo. Gracias. Salud, porque se notaron en esto. Muy bien. Así que hay que celebrar con ellos. Toda la producción activa, Está excelente. Activa, sí, no, está de fiesta. Bueno, para irnos... Gracias. Esto para irnos antes de la dinámica, ¿cuál es tu reflexión final para rescatar la democracia y que ver esta infección podamos sacarla? ¿Qué hace falta para que esta infección de totalitarismo, de autoritarismo, de querer perpetuarse en el poder, lo saquemos y tengamos un sistema más justo? Pasa que siguen vigentes, muy vigentes los populismos, ¿sí? Siguen vigentes en todos nuestros países, de distintas formas, camuflados o de manera abierta. En ese sentido, para que digamos unas democracias sean más transparentes y funcionen los planes de gobierno, los candidatos y los consultores se deben centrar en no ofrecer tantas cosas, no prometer tantas cosas que luego en el desarrollo de la gestión de gobierno no se pueden cumplir. No se pueden cumplir ni a través de los ministerios, ni a través de los grandes cargos, ni a través de políticas públicas, de esa construcción de políticas públicas, ejecución de políticas públicas y luego evaluación de políticas públicas, y tampoco se pueden cumplir desde los presupuestos que tiene cada país, ¿no? Entonces, la recomendación es un poco a ser más conscientes de lo que se le promete a los ciudadanos, ¿no? Menos propuestas y más cumplir. A propósito de esa recomendación, ¿te ha tocado abandonar a algún cliente porque hay algo que no compaginas con él? No me ha tocado directamente porque mi trabajo es más desde la academia, mi trabajo es más desde la formación de consultores, desde lo académico, desde la producción editorial, ¿no? Desde la producción, coordinación y dirección de libros y de revistas de consultoría política, pero sí considero que hay que hacerlo. Es decir, cuando no hay compatibilidad con un cliente, desde la ética de la consultoría política hay que hacerlo. Es decir, si no estamos de acuerdo, no podemos trabajar en equipo y no podemos asesorar a una persona con la que no compartimos sus ideas. ¿Y algún consultor político de esos que te haya tocado que no quieras nada con él porque sabes que no juega la democracia? Ahí hay que tener en cuenta lo que tú dices, es que el consultor político no alza las banderas de un partido, porque muchas veces eso se confunde. Se confunde que el consultor político como que milita políticamente, como que alza las banderas del partido, y hay que tener en cuenta que así como se asesora un partido político, se puede asesorar a otro, pero hay que tener en cuenta esa ética, ¿no? Esa ética profesional. Salud, Marta. Vamos al primer juego. Esta es la primera dinámica. Se llama El Sabelo Todo, que es patrocinada por CCD, Contacto Directo, la consultora de estrategia de vínculos sociales, que te ofrece soluciones justamente para atender a tu capital social, tanto interno como externo de tu empresa. Y por supuesto, ¿por qué no también la comunicación política y el lobby de asuntos públicos? Este es el primer juego. Vamos a hacer la primera dinámica. Tú sabes, voy a explicarlo para quienes nos están viendo por primera vez. El Sabelo Todo es una pregunta que hacemos, que prepara producción. Son 4 en total, 2 fáciles, 2 difíciles, porque el que se equivoca le toca tomarse un shot. Este shot ya está llegando aquí cortesía del equipo de producción. Este es una bebida típica dominicana, sabrosa. Y ya viene la primera pregunta. Me gusta porque sé que es como difícil. ¿Quién inventó la televisión? Mira la cara, por favor. Ponga la cara de Marta. No, es que tiene que verse. ¿Quién inventó la televisión? A ver. No sé. A ti te dijeron, producción te dijo que incluso te iba a soplar. No me acuerdo. ¿Quién inventó la televisión? Te puedo decir que Donald Trump no fue. No. Me acuerdo.
No, yo cuando vi esto yo dije, bueno, pues, No, esa pregunta ese señor no se va. llama John Logie Baird. No, ni es idea. el inventor de la televisión, es británico. Bueno, sí, nació en Escocia, en Helensburgh. Y no el sé. 2 de octubre de Tengo mis dudas. 1925 fue que hizo la primera prueba donde se pudo ver la primera persona a través de la televisión. Marta. No, esto es tengo mis fondo dudas. blanco. No, eso no es mío, yo no sé Este es nada. fondo blanco, vamos, salud, No, salud. no, ¿por qué Vamos. tan fácil? Porque tú tienes ahí la copialina, No no. te preocupes, ahorita me va a tocar a mí, anda, salud. Tú tienes salud. ahí la copialina salud. y yo no, así no se vale. No le huya, vamos, suma responsabilidad, vamos. Ahorita. Ahorita, bueno, vamos a hacer la segunda pregunta, porque Por favor. se acumula, esto es como el loto. Si no lo bebe ahorita, lo acumula. Vamos a ver. ¿Cuál es la montaña más alta del continente americano? Sí, la tienes cerca, la tienes muy cerca. Vamos a darle una pista, le damos una pista. Sí, sí. Está ubicado en Argentina. ¿No? Traigan el otro, traigan No, el otro. A ver, ¿cómo? Con No casi puede ser. 7.000 metros, con casi 7.000 metros, 6.962 sobre el Mire nivel ese, del mar, mire ese acumulado. el Cerro de la Concagua puede presumir de no ser únicamente la montaña más alta de la América del Sur, sino también de los hemisferios sur y occidental. ¿Conoces ya a Concagua? ¿Lo has ido? No he tenido la oportunidad de conocer nada del sur de No. Argentina, no. Solo hacia el norte, lo que son las cataratas del Iguazú. Yo creo que aquí empezamos a compartir ya beber tú y yo. A ver, ¿cuál es la nacionalidad de Pablo Neruda? ¿Cuál es la nacionalidad? A ver. Está cerca de Argentina. Chile. Chile. Mira, vamos a ver, aquí en shot de dos, a ver. Chileno, está por Chileno. Pablo Neruda. Pablo Neruda, que además se llamaba Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualdo. Está muy bueno, quiero perder todo. Ah, sí. Bueno. Está muy bueno, quiero perder todo. Bueno, y esta última pregunta, por favor. Si no respondes esta, yo sé que el equipo de Cumbre no te la va a No perdonar. me soplan nada. ¿Cómo se llama el estadio de fútbol del Barcelona Fútbol Club? A ver. ¿No? Ay, yo me lo veo porque está muy rico. Bueno, Salud. bébetelo, Salud. Este es el bébetelo. Camp Nou, el Bébetelo. Spotify Camp Nou. Bébetelo. Señores, vamos. Señores, Vamos. Salud. Salud. Esto es democracia infectada. Salud. Salud. Salud, Ahí que está. esto tiene que quedar grabado. No van a mandar la pausa si no grabamos. A beber, Martica, vamos. Vamos. A ver, 1, 2, 3. Ya volvemos. Y gracias por seguir aquí en Democracia Infectada. Marta, salud. Salud. Aquí este equipo de producción nos quiere hacer beber, vale. Sin lugar a dudas, vamos. Oye, Marta, te voy a hacer una pregunta. Y no tiene nada que ver tan serio así. Pero tú brindas y no bebes. No, yo ya bebí, Sí, ya no, bebí, no, ya pues, bebí. Producción, por favor, avísenme cualquier cosa Ya de esas bebí. cosas. Porque vamos a hablar de temas más álgidos, ¿no? Hablar de Nayib Bukele. ¿Nayib Bukele es demócrata o es autoritario? Es bastante autoritario. Es bastante ¿Ah, sí? autoritario y lo hemos visto en la Ya, práctica. Ya, espérate. ¿Sí? ¿Sí? Es que una cosa es lo que uno vende en campaña. ¿Ves? En campaña sí se veía muy demócrata, pero ya en lo que es comunicación de gobierno y lo que ya es en su desarrollo de políticas públicas, lo hemos visto bastante autoritario y ha tenido pues mucha crítica en el exterior también por eso, ¿no? ¿Y qué le dices a los jóvenes que dicen, no, yo quiero que un presidente como Nayib Bukele? Claro, lo que pasa es que él mueve muchos jóvenes porque él es joven, porque él es un presidente de 35 años, porque él es joven, porque él viene de redes sociales, porque es atractivo, porque es simpático, porque es alto, por muchas cosas, que supo entender cómo hacer campaña con las nuevas tecnologías, ¿no? Y ahora, bueno, vamos a hablar, porque parte de lo que ha hecho Nayib Bukele es que no ha respetado el pacto no escrito de la democracia, es decir, la negociación, el entenderse con los adversarios, sino más bien desplazarlos. Pero vimos cómo en el caso ecuatoriano, adversarios se entendieron que tenían un frente común, que era el correísmo, y se unieron Guillermo Lasso y Xavier Herbas. ¿Qué opinión tiene, sobre todo en medio de un gobierno que venía en franca decadencia, que era el de Lenín Moreno?
¿Qué opinión tiene Marta sobre ese fenómeno que ocurrió en Ecuador? Tú dices que Lenin y Moreno venían en decadencia. Lo dijiste tú. No, yo lo dije, sí. Yo desarrollo, lo dijiste tú y lo sostienes. Lo digo porque es que así, aunque él dijo que él tenía infiltrados en esas manifestaciones. No. Pero el cuento de los infiltrados no lo ponen en todos los países. ¿Ah, sí? Sí. Pero ¿de dónde son los infiltrados? Yo me quedo ahí. ¿De dónde son los infiltrados? De donde tú los quieras poner públicamente. La izquierda dice Estados Unidos, el imperio yanqui está aquí. Y luego vienen los de derecha, de decir, no, que Venezuela, Rusia, Turquía, esa triangulación con chinos están afectando nuestras manifestaciones sociales. Claro, esos son, digamos, como tú lo manifiestas, son distractores que nos ponen muchas veces los medios, son distractores que nos ponen muchas veces algunos gobiernos, pero pues obviamente aquí hay que entender que lo que pasa en Ecuador son crisis profundas, crisis no atendidas, reclamos de los ciudadanos no atendidos. Como tú sabes, antes de la pandemia un poco iban a tumbar a Lenin Moreno. Estaba súper complicado con su comunicación de crisis, estaba en una crisis muy profunda con el levantamiento y las manifestaciones de reclamos sociales no atendidos de los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que en Ecuador hay un alto índice de la población que es indígena y están muy bien organizados, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos 10 reclamos que estaban haciendo hace un mes al nuevo presidente, al presidente Guillermo Lasso, son reclamos no atendidos de antes de 2 años de la pandemia, que son esos reclamos que hubo para Lenin Moreno. ¿Y el correísmo los había atendido? Es que son cambios diferentes porque el correísmo tenía otras opciones para los ciudadanos. Por ejemplo, el correísmo lo que hizo en sus 17 años que estuvo el presidente Rafael Correa fue apostarle a la ciencia, a la tecnología y a la educación. Acuérdate que él creó una universidad donde daba becas para que los ciudadanos se formaran con doctorado. ¿Sí? Por eso de Colombia, de varios países, todos querían ir a trabajar a Ecuador porque pagaban mucho mejor formándose como doctores, ¿no? Entonces él crea esa universidad y ahora, digamos, son reclamos no atendidos desde hace mucho tiempo. El reclamo no atendido de todo el gobierno de Lenin Moreno, ahora obviamente hay un alza al combustible que era el principal punto de estos 10 puntos que reclamaban los indígenas hace un mes. ¿Pelúa realmente detrás de eso queriendo mover ese sistema de gobierno? Manos pelúa, oscura, no digamos, es que no quiero ser racista. Las fuerzas oscuras y los espíritus chocarreros. Es que en Latinoamérica, en nuestros países compartimos las mismas problemáticas, más allá de fuerzas oscuras o no fuerzas oscuras, o como lo queramos llamar, estamos compartiendo los mismos problemas y los mismos reclamos sociales, que es pobreza, desigualdad, inflación, reclamos de salud gratuita, de educación gratuita, son los principales problemas que debe atender también toda campaña, todo candidato, ¿no? Yo además voy a agregar a lo que dice Marta, es que es muy fácil decir la culpa es de fulano, la culpa es de fulana, cuando realmente desde el punto de vista estratégico, todo el que sabe de estrategia ve las debilidades de tu gobierno, de tu accionar para justamente socavar esa base y generarte inestabilidad. Porque además no hay respeto ahorita por las reglas no escritas de la democracia y hay acuerdos no solo de lo interno, sino también externos para tratar de influenciar. Lo hace Rusia, lo hace Estados Unidos, lo hace Turquía. Hoy hasta en las relaciones internacionales más simples se busca influir, como el gobierno, como la República de Taiwán, que hace pactos con gobiernos, con financiamientos, con tal de a garantizarle ese reconocimiento internacional. Y sin ir tan lejos, nuestros mismos países hermanos, mirando el error del gobierno del país vecino cuando tienes unos problemas importantes en tu país que resolver, como Colombia interviniendo en los problemas de Venezuela cuando tiene tiene las mismas problemáticas en su país y por qué no las resuelve. Por ejemplo, se robaron toda la plata del proceso de paz, entonces ¿por qué estás criticando la crisis en Venezuela? Ya de Colombia vamos a hablar, porque es que esto hay que beber y brindar, y porque es que beber en forma. Esto está muy fuerte, señores. Vamos rapidito. El caso Macri, ¿cómo viste el uso de las redes sociales de Macri? Antes de entrar al análisis de por qué perdió. Usó muy bien sus redes sociales, tenía muy buenos asesores, muy buen equipo de comunicación en ese sentido, tenía buenos estrategas, tenía unas campañas, unos spots publicitarios por los cuales los ciudadanos
se veían muy identificados porque ellos lo que hacían era utilizar la investigación y hacían historias de vida. Ya va, importante eso. ¿Escucharon eso? La importancia de la investigación. Porque sin investigación no hay estrategia. Gracias, Marta. No hay nada. Sin investigación no hay nada, ni en campaña, ni en comunicación de gobierno. Porque luego en comunicación de gobierno hay que seguir investigando y la investigación es costosa. Ya vaya. ¿Puedes repetir eso otra vez, por favor? Escuchen esto porque esto va para el TikTok. No, es así. Toda campaña, toda estrategia requiere de investigación. La investigación tiene mucho, no es solo hacer encuestas, sí, las encuestas, los números, los datos solos por sí mismos son datos que no dicen nada. Hay que tener muy buenos analistas, sociólogos, antropólogos, politólogos, comunicadores para analizar esos datos. No es lo mismo un dato en República Dominicana que un dato en Colombia, porque el que está analizando los datos tiene que tener el contexto y la coyuntura de ese país, porque ese dato ranquea para un lado o para el otro, porque está el vaso medio lleno, medio vacío, de acuerdo al contexto y la coyuntura de país. Las investigaciones son costosas, son muy importantes, son el ADN de una estrategia de campaña, son el ADN de una comunicación de gobierno, y es donde se deben enfocar todos los esfuerzos. Si no se invierte en investigación, en campaña, en comunicación de gobierno, todos son ocurrencias. Señores, después de esto, salud, Marta. Y vamos a la segunda dinámica. Esto es a quién sigo, con quién comparto y a quién bloqueo. Ya voy a No tomaste, brindaste, pero no tomaste. Bueno. No, ya, gracias. Esa es producción que te está soplando. Esa es no producción me que te está sopló soplando, pero yo siempre bebo. Señores, yo siempre ¿a quién bebo? sigo, con quién comparto y a quién bloqueo? Esto es algo muy bueno porque es cortesía además de la revista Factor de Éxito, una revista que llega incluso a Chile, a República, bueno, sale digital y impresa aquí en República Dominicana, sale en Panamá, está en Nueva York, en Atlanta, en México, en Ecuador, y estos nos ayudan a que este juego se pueda hacer, porque a quién sigo, con quién comparto y a quién bloqueo es que sigues a alguien porque por malo o por bien hay que ver lo que está haciendo, ¿no? Lo compartes porque hay algo de valor que rescatar de ese gobierno o de esa figura. Y lo bloqueo porque no quieres saber mucho de eso, ¿no? Aquí está el primer juego. Esto es entre quién sigo, quién comparto y a quién bloqueo entre Iván Duque, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. ¿A quién sigues entre Iván Duque, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana? Está muy bueno, ¿no? A ver. Bueno, ¿a quién bloqueo? Sí. A Álvaro Uribe. ¿Por qué? A Álvaro Uribe porque no me interesa saber nada de una persona que tuvo unas políticas públicas bastante complicadas con los falsos positivos, los más de 6.400 jóvenes que fueron desaparecidos, que fueron asesinados, como para que los vestían como guerrilleros. Eran jóvenes que eran enfermos, que tenían algún tipo de discapacidad y los disfrazaron como guerrilleros para el ejército tener ascensos, tener vacaciones y tener premios. Ok. ¿Y a quién bloquea? Por lo que está Uribe investigado por crímenes de lesa humanidad. ¿A quién? Hay que ver porque ¿A quién sigue y con quién compartes entre Pastrana y Iván Duque? Pastrana no me dice nada. ¿Lo sigues o no compartes nada con él? ¿Lo sigues? Porque no te queda nada. No me suma, entonces compartes con Iván Duque. Es que compartes con Iván Duque. No, y con Iván Duque toca... O sea, comparto con Iván Duque para morirme de la risa. Ok, perfecto. Para morirme de la risa es un meme total. Es un meme, ok, perfecto. A ver, vamos a la siguiente dinámica. Ya se me acaba el meme en 6 días, ¿no? Sí, tengo que cambiar de meme. A ver, vamos a ver ahorita, vamos a ver un poquito de eso, porque es que de verdad que después de esa información hay que celebrar. Entre Evita Perón, Michelle Bachelet y Dilma Rousseff. ¿A quién sigues, con quién compartes y a quién bloqueas? A la misma dinámica. Sí. Oye, está difícil, ¿no? No. Vamos a empezar por lo más fácil. ¿A quién bloqueas de las tres? ¿A quién bloqueo? A Eva Perón. Oh, my God. ¿Por qué? A Eva Perón porque se desvirtuó un poco como lo que ella quería, lo que ella proponía. Se desvirtuó un poco su obra, digámoslo así. Al parecer
es como más un mito construido, Más un mito. es más un mito construido que el contenido que había detrás de lo que planteaba. ¿Y a quién sigues y con quién compartes entre Michelle Bachelet y Dilma Rousseff? Bueno, ambas son mujeres fabulosas. Esa es la idea, ponerla difícil. Mujeres fabulosas que sí, esa está difícil, que tuvieron grandes gobiernos, grandes aciertos. Pero tienes que compartir con una y seguir a la otra. ¿A quién le das? Comparto con Michelle Bachelet para aprender mucho de su gobierno, de sus políticas públicas, que tuvo un buen desarrollo de lo que fue Chile, la mantuvo con baja inflación, digamos, que es lo que nos está viviendo ahora. Tuvo un muy buen gobierno y con Dilma Rousseff, bueno, se vienen las elecciones en Brasil y la vamos a seguir. Estoy de acuerdo contigo, vamos a la siguiente. Se vienen las elecciones en Brasil con todas. A ver, ¿con quién va? Entre Evo Morales, Hugo Chávez y Daniel Ortega. Ese sí está difícil, yo no quiero ni responder. ¿Cómo? Daniel Ortega, no. Hugo Chávez y Evo Morales. Daniel Ortega lo bloqueo. Lo bloquea Daniel Ortega, ok. Nada que ver. Hugo Chávez. Porque si lo sigues, lo compartes. O a Evo. No, yo lo quiero bloquear también. ¿Los quieres bloquear a Yo los lo tres? quiero bloquear, no. No, bebe entonces. Y Evo, bueno, Evo. Puso un huevo. Son como varios. Viste que un gobierno no es igual, por más que sea la misma persona, como que no es igual el mismo desarrollo de su sistema de gobierno, porque está rodeado de personas diferentes, de asesores diferentes, porque la sociedad está en otro clima, está en otra coyuntura, está en otro contexto. Lo seguiría para ver cómo es la movida de sus políticas públicas. Esta dinámica que viene es más compleja, porque ¿a quién sigues, con quién compartes entre Donald Trump, Boris Johnson y Horacio Cartes? Digamos, es bien compleja, ¿no? O sea, representan diferentes países, diferentes ideologías, diferentes... Donald Trump lo bloqueo. ¿Lo bloquea Donald Trump? Lo bloqueo porque... Lo bloqueo. Lo bloqueo. ¿Por qué lo bloquea? Es que no, porque es una persona intransigente, es una persona que no comparte la diferencia, la diversidad de la sociedad. No comparte la diferencia de la sociedad, no comparte muchas cosas. Okay. No comparte legalización del aborto, ese tipo de cosas no. Él no está de acuerdo con la legalización del aborto. No, por eso. Boris Johnson y Horacio Cartes, a ver. Boris Johnson lo sigo porque es divertido. ¿Ah, sí? Lo sigo porque es divertido. Hasta la vista, baby. Porque es divertido. Hasta la vista, baby. Okay. ¿Y Horacio Cartes compartes con él? Y es importante tener los, digamos, la movida de políticas públicas de los países hermanos, de los países vecinos. Bueno, señores, esto es Democracia Infectada. Recuerden que si quieres saber más de nosotros, puedes vernos en Su Mundo TV, canal 101 y 1101 de HD de Claro TV, en el canal 10 de Telecable de Dominicano, todos los sábados a las 9 de la noche. Vamos a la pausa y venimos con más de Democracia Infectada. Y seguimos acá en Democracia Infectada. Vamos a empezar, voy a hacer una pregunta a esas que provocan beber. Si le quitas los falsos positivos a Álvaro Uribe durante sus dos gobiernos, ¿qué valoración tiene Marta Hernández de eso? Y no, porque le voy a quitar los falsos positivos si es de lo que está investigado por crímenes de lesa humanidad, que es súper grave. Es decir, ya con eso es un gobierno que queda anulado. ¿Y cómo queda, en este caso, la lucha social en Colombia? No solo después de Álvaro Uribe, viene Juan Manuel Santos y luego Iván Duque. ¿Cómo ha estado la lucha social y digamos, las noticias que día a día invaden nuestro acontecer de asesinatos de dirigentes sociales? ¿Cómo valora Marta el proceso de paz y esta lucha social?
Claro, mira, lo que pasa es que con el gobierno de Álvaro Uribe surgieron las bandas criminales emergentes, surgieron los paramilitares, que son obviamente mucho más violentos, fueron mucho más violentos que la misma guerrilla histórica de hace 50 años, la guerrilla de las FARC y la guerrilla del ELN, que eran las dos clásicas históricas de hace 50 años, ¿no? Surgen más actores del conflicto armado, surgen más, y obviamente el ejército se convierte en un actor más del conflicto interno armado que jugaba en ese sentido. Entonces, lo que hace el gobierno luego posterior de Juan Manuel Santos, que además, acuérdate que se pelea muy feo con Álvaro Uribe porque no quiso ser como el gobierno actual de Cristina, que ella es la que manda, y el presidente no tiene ninguna fuerza. Eso quería hacer Uribe con Santos, y Santos le dijo, no, qué pena, pero el presidente ahora soy yo. ¿Y eso lo hizo Uribe con Duque? Lo hizo igual, y Duque sí se dejó. Duque sí se dejó. El que gobernaba era Uribe, pero Santos no se dejó, y por eso pelearon para toda la vida, por eso quedaron enemistados. De hecho, Santos como que se pactó con Petro. No. Santos lo que hace ganar a Santos es, en su segunda vuelta, lo que hace ganar a Santos es la bandera del proceso de paz. La bandera del proceso de paz, porque era algo que estaba esperando todo Latinoamérica, todo Iberoamérica, Europa, porque es un conflicto armado que, digamos, que trasciende fronteras, ¿no? Que por eso la gente no iba a Colombia, por la inseguridad, por la cantidad. Las noticias de Colombia en el exterior solo eran estas masacres de la guerrilla, del ELN. Entonces, lo que hace el narcotráfico Santos, también, porque no solo... Claro, el narcotráfico, y lo que hace que pierda el valor de las guerrillas es que ya no tenían las mismas alzadas de las banderas de hace 50 años, que era trabajar el campo, la tierra para el que la trabaja, y defender, digamos, a las personas pobres, sino que se volvieron narcotraficantes, y de eso se financiaban. Bueno, pero trabajaron la tierra. Y de eso, pero ilegal, de manera muy, muy ilegal. Empezaron a secuestrar gente también para vivir de eso, ¿no? Empezaron a pedirle vacunas a los ciudadanos, a los empresarios, al que tenía ganados y demás, porque necesitaban vivir de algo, y bueno, ya obviamente eso trasciende como cualquier ideal político que ellos tenían, ¿no? ¿Hay paz en Colombia? No. ¿Por qué no hay paz en Colombia? Por varios motivos. Porque hubo un acuerdo de paz con una guerrilla, que es la guerrilla de las FARC, hace 4 años, 5 años, pero siguen los otros actores armados vigentes, que son los paramilitares, el Clan del Golfo, la guerrilla del ELN, que es otra de las guerrillas históricas con las cuales urge hacer un proceso de paz, ¿no? Y que al parecer de pronto con este gobierno se pueda dar, pero no hay paz por eso, porque la tierra también se la han robado todo el tiempo, y la tierra no es para el que la trabaja. ¿A ese grupo pudiéramos agregar el Tren de Aragua? No conozco el Tren de Aragua. No, ¿Será una disidencia de las bandas criminales emergentes? Se habla de una desde Venezuela que ha impenetrado también el tema de Colombia, sobre todo en el tema de inseguridad, narcotráfico y todo eso. Puede ser, pero de pronto es menor. Porque las otras son más fuertes, más históricas, y están más distribuidas en todo el territorio nacional. Y esa es el paz en cuanto al conflicto bélico armado, pero en cuanto a justicia, después de estas manifestaciones que tuvimos en Colombia, ¿hay paz en Colombia? No, tampoco, porque cada vez que los ciudadanos o los jóvenes quieren protestar, lo que hace el gobierno, lo que hizo el gobierno de Iván Duque, lo que han hecho todos los gobiernos, es sacar a la fuerza pública. Préstame atención. Es sacar a la fuerza pública, es reprimir con el SMAT. Entonces, en ese sentido, eso hace que el conflicto se agrave, y no se escuchan las voces y no se escuchan los reclamos de los jóvenes, de los ciudadanos, de los universitarios, de los trabajadores. Esto está brillante, porque justo explicaría por qué pasaron a segunda vuelta 2 outsiders. Sí, por un lado, mira que como en Colombia el voto no es obligatorio, cuando hubo las protestas de los jóvenes en Cali, acuérdate que en Cali comenzó como estas protestas de los jóvenes, que les llamaban los jóvenes de la primera línea, que eran los que ponían la cara, los que comenzaron todas estas protestas, pidiendo educación gratuita, salud gratuita, bueno, varios reclamos acumulados, así como el listado de Ecuador, que son 10 reclamos que le hacen al presidente de las comunidades indígenas. En Colombia es igual, y son casi los mismos reclamos. El tema de la inflación, el tema de la devaluación del peso, el tema de educación, salud, de educación gratuita, salud gratuita, o de mejor calidad, mejores condiciones empresariales o laborales.
los jóvenes se sienten excluidos porque no encuentran proyección laboral, no encuentran un futuro en el país, ¿no? Entonces esos son los reclamos de los jóvenes. Y por eso, obviamente, la gente está cansada. Mira que la gente se cansa. Por más que tú le construyas una campaña, le construyas un candidato, la gente se cansa de lo más de lo mismo. Un dato curioso. Tú sabes que un año antes Luis Duque, en nuestro programa aquí en Democracia Infectada, decía, los políticos no han entendido que la gente los mandó a la porra. Sí, y más que todo, ¿sabes a quiénes? A los partidos políticos. A los tradicionales. Porque los partidos políticos han tenido problemas de corrupción y por eso mira que los mismos candidatos, lo vimos en estas campañas, se quieren desligar de los partidos políticos tradicionales, como es el Partido Liberal, el Partido Conservador, y deciden, prefiero irme por recolección de firmas, prefiero irme de manera independiente, que era un poco lo que proponía el ingeniero Rodolfo Hernández. Él decía, no, a mí no me encasillen con el uribismo, él se quería desligar, no me encasillen con el uribismo, no me encasillen con la derecha, yo voy por recolección de firmas, yo no voy por ningún partido político, yo tengo mi propio movimiento social, porque se quería desvincular de todas esas cosas que lo pudieran dar una mala imagen, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengamos algunos políticos que se disfracen de forma diferente, porque Roy Barreras, que representaba el establishment del partido de la U, ahora es pacto histórico. Sí, pero de pronto no es tanto como disfrazarse, sino como compartir algunas propuestas de las cuales se sienten identificadas. Por eso el pacto histórico, digamos que vincula o recoge varios sentires de la población, ¿no? Y me acuerda una anécdota de que el Partido Liberal estuvo muy cerca de Petro hasta que Francia Márquez dijo algo en contra del Partido Liberal. ¿Qué opinas de Francia Márquez y de dónde viene Francia Márquez y por qué su rechazo en aquel momento del Partido Liberal? Pasa que al parecer la fuerza o el acuerdo con el Partido Liberal llevaba a Gustavo Petro al poder. Ese acuerdo con el Partido Liberal, y se decía que la vicepresidencia, estaba un poco tras bambalinas ese tema, que la vicepresidencia se la tenían que ofrecer al Partido Liberal por el acuerdo que había. Pero mira que todos estos partidos están en crisis y cuando el Partido Liberal decide irse por un candidato, las bases del partido dicen no. Ustedes allá firmaron ese acuerdo, pero nosotros vamos a votar independiente y vamos a votar por quien queremos. Entonces ahí se fractura y se divide el Partido Liberal. Y Francia Márquez es un fenómeno histórico que saca una votación histórica en la primera vuelta, donde sin lugar a dudas a Gustavo Petro no le queda otra opción que ofrecerle la vicepresidencia por cómo ranqueó en números de recolección de votos. Pero muy en contra de mucha gente, porque, digamos, dentro del mismo pacto histórico, Roy Barreras había tenido algún conflicto con Francia Márquez, habían otros que estaban en contra de Francia Márquez, pero yo creo que esa votación fue una votación histórica, muy por encima incluso de las que tuvo la coalición del Centro de la Esperanza, ¿no? Sí, ¿por qué? Por lo que representa Francia Márquez en su profundidad. Porque representa a las mujeres, porque representa a las mujeres violentadas, porque representa una población, más del 50% de la población colombiana, Raniero, es afro, y eso el país lo quiere esconder. Entonces era todas esas personas que no se sentían representadas por ningún candidato que fueron a votar hasta por primera vez. Sí. No, tú me dices eso y te iba a preguntar, antes de que dijeras lo de afro, es decir que Marta Lucía no representaba a las mujeres, pero luego dices algo tan contundente que no hacía falta ni siquiera hacer la pregunta, porque Francia Márquez representa incluso la ruptura de lo que significa el elitismo en la política. Y eso es lo más importante, el tema de la justicia social, de cómo se puede llegar adelante y cómo la política es el camino para lograr las transformaciones y los cambios sociales necesarios en cualquier país y en cualquier democracia. Sí, es que el trabajo de Francia Márquez también ha sido un trabajo muy de muchísimos años, que ella no es una política, digamos, no es una política reconocida, pero sí fue premio Nobel de Medio Ambiente, sí es una víctima del conflicto armado, sí es una mujer desplazada, sí es una mujer que representa toda la comunidad afro, es una mujer
que tiene un sello diferencial y característico desde su estética, desde cómo habla, desde su formación, desde su forma de vestir, colorida, que siempre es muy orgullosa de representar a las comunidades afros, a todas las comunidades afros del país, que mira que históricamente porque subió el voto, porque es cantidad de gente que nunca había votado y salió a votar masivamente, independientemente de cómo tenían que desplazarse por ríos y demás, pero salieron a votar. Y mira que los demás candidatos... Mira, me acabo de dar cuenta. Ustedes se dieron cuenta, ¿no? Ella brinda y a veces no estoy. Yo lo vi. Pero es que me emociona el tema. No, claro. Mira que Francia movilizó muchísima gente, la gente que nunca había votado, y movilizó personas que no se sentían representadas en una sociedad, nunca habían sido representadas. Y curiosamente, los otros dos candidatos eligieron una fórmula presidencial afro para dividir el voto afro. Sí, claro. Y ni así lo lograron. El de Gilberto Murillo, o en caso de Sergio Fajardo. Y Rodolfo Hernández, la vicepresidenta afro. Que era Marlene. Marlene Castillo. ¿No? Y ahora, no podemos cerrar el tema de Colombia sin hablar de las expectativas. ¿Qué esperas, Marta, de este gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez? Lo tiene muy complicado. Lo tiene muy, muy complicado porque Colombia es un país que desconfía, obviamente uno desconfía de lo que no conoce, desconfía de la izquierda por las problemáticas que tenemos cercanas, como nuestros hermanos venezolanos. Pero es una falta de información, es decir, la izquierda de Gustavo Petro no es una izquierda radical, es decir, es que hay que escucharlo hablar. Es un candidato que va por la apertura económica, es un candidato que va a negociar con Estados Unidos, es un candidato que no tiene protección a la industria nacional, sino apertura económica y ratificar todos los tratados de libre comercio que tiene Colombia con todos los países. Eso no es un candidato de izquierda. Eso no es una izquierda radical, digámoslo así. Y lo que no le perdona el país es que sea un exguerrillero. Imagínate tú el día de la posesión, los militares, honores al señor presidente de la República. Yo quiero ver ese momento. Y bueno, ¿cómo es que decía Zapateiro? ¿Sabes cómo hacía Zapateiro? El comandante general del ejército, ¿cómo es que hace en cada transmisión? A ver si Marta sabe. No me interesa saber. No, ya además se va, ya chao. No, pero él hacía un grito de guerra. Sí, ¿verdad? Ellos son bélicos, bastante así, ¿no? bélicos. Sí. Que Iván Duque dijo que eso fue lo que le aprendió al general. Al general Zapatero. Bueno, hablábamos de esto y no podemos cerrar este segmento sin hablar de la justicia social. ¿Qué tan importante es la justicia social para consolidar los sistemas democráticos? Porque en dictaduras, en totalitarismo, la libertad y la igualdad de oportunidades no existe. Existe el que esté más cerca del poder y el que no atente contra el poder. Existe aquellos que son capaces de entrar en ese círculo que toma las decisiones, pero no así en la democracia. Y si bien la democracia tiene tantas imperfecciones, decía Churchill, es el peor de todos los sistemas políticos después de todos los demás. Porque es el único que es capaz de rectificar, de adaptar, de comprender lo que la gente necesita y escuchar las demandas para cambiar. Y lo vivimos en Colombia. Colombia es el mejor modelo de comprender cómo un modelo político puede adaptarse a las nuevas necesidades y a las demandas sociales, porque tú lo decías, Francia Márquez representa a esa sociedad que antes no se sentía representada. Gustavo Petro viene a hacer ese cambio. Marta, ¿eso puede pasar en otros países? ¿Qué recomendación das, por ejemplo, a los colombianos que hoy puedan sentir incertidumbre y de qué importancia es defender la democracia? Bueno, mira, Gustavo Petro nos ha demostrado que va a dialogar. Se sentó con Uribe, se sentó con varios porque no tiene problema en sentarse a dialogar para resolver problemas del país, ¿sí? Es una persona que está abierta, dispuesta al diálogo. Y hay que tener en cuenta que, como tú dices, compartimos las mismas problemáticas en todos nuestros países, ¿no? Compartimos esas problemáticas de crisis, de pobreza, de desigualdad, donde los retos son muy, muy importantes. Mira, Colombia está en problemas porque Colombia nunca había presentado los altos índices de devaluación de su moneda y de
inflación que presenta en estos momentos, ¿no? Eso es muy complicado y eso hay que saberlo resolver. El problema con el ejército, el tema del narcotráfico queda para otro programa. ¿Por qué? Porque antes estábamos distribuidos entre países productores, países consumidores y países distribuidores. Ahora esto se mezcló. Los mismos países distribuidores ahora son altos consumidores. Altos consumidores, ¿no? Y el negocio que está entrando en la política. Salud, Marta. Vamos a este último juego. Esto se llama El que se equivoca pierde. Y te pongo el ejemplo rapidito. Yo digo, por ejemplo, equipos de fútbol de Argentina. Y yo te doy un ejemplo. Boca Juniors, tú dices River Plate. Independiente. Yo digo River Plate, tú dices Independiente de Avellaneda. Otro, tiene que decir otro. Bueno, Racing de Avellaneda. Pero el que se equivoca pierde es cortesía. ¿Tú sabes de quién es cortesía? De la Cumbre Mundial de Comunicación Política que se va a celebrar el 19, 20 y 21 de octubre en Buenos Aires, y cortesía también de este Election Tour en Brasil que está organizando la gente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que nos permite jugar a esto del que se equivoca, pierde y bebe un shot. Este shot, que además es cortesía de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, va a ser en este lema. A ver, partidos políticos en América Latina. Yo digo el primero, el Partido Revolucionario Institucional de México. El Partido Morena. Partido Conservador de Colombia. Partido Liberal de Colombia. El PRO de Argentina. El Partido Unión Cívica Radical de Argentina. Partido Socialista Unido de Venezuela. El Partido del Pacto Histórico. No, señores, pasen otro shot porque aquí esto va a estar repartido. Ya perdiste, te lo tomas. No, ¿qué? No, ya, ¿qué? Yo me lo tengo que Te colgaste, tenías que seguir, te lo tomas, chao. Bueno, señores, me toca mi salud. Muy bien, salud. Muchísimas gracias. Quédense para el contenido adicional, ya sabes, en nuestro canal de YouTube, Raniero Casoni. Recuerden seguirnos, toda la información en Su Mundo Digital. Pero tómatelo. Ya me lo tomo. Está aprovechando. Y sigan con la programación de Su Mundo TV. Recuerden, pueden ir a nuestro canal de YouTube y seguir aquí en Su Mundo TV. Gracias por seguir acá en Democracia Infectada. Este trago ni lo recargaron, ¿no? No te preocupes, que hasta el fondo. Ahorita vamos a hacer un fondo blanco, Marta. ¿Te quieres? Dale, muy bien. Ah, bueno, buenísimo. Mira, ¿qué nos espera en América Latina, Martica? Ayúdanos, por favor. ¿Qué nos espera en América Latina? Hay muchísimos retos porque las crisis se profundizan en cada uno de nuestros países. Y recordemos que cada crisis golpea a nuestros vecinos, ¿no? Así como nos está afectando la crisis en Ucrania en cuanto a gas, en cuanto a energía, en cuanto a distribución de cereales, en cuanto a distribución de alimentos. Obviamente lo que pasa con nuestros países vecinos y las mini crisis o crisis profundas de nuestros países vecinos nos afectan a todos porque somos hermanos, compartimos frontera, compartimos distribución. Es toda una globalización de muchas cosas, ¿no? Y hay un giro hacia la izquierda, ¿no? Además, vemos que diferentes países están volteando hacia la izquierda. ¿Esto es un problema? No, y hay que ver qué tipo de izquierda, ¿no? ¿Y cuál es el problema? ¿La izquierda o el populismo? No, el populismo. El populismo. El populismo. Dudaste, Martica, dudaste. El populismo. El populismo, no importa de donde sea, ¿no? Y, a ver, si vas a una isla, ¿qué libro te llevas, Marta? El Príncipe de Maquiavelo. El Príncipe de Maquiavelo. ¿Por qué? Porque es un clásico, obviamente es un clásico de las ciencias políticas, de la politología, y es un manual, digamos, de entender muchas cosas que pasan truculentas en la sociedad y que pasan truculentas desde los gobernantes, ¿no? ¿La política es mala? No, para nada. ¿Qué es lo malo de la política? ¿Por qué la gente dice la política es lo más sucio que hay? Por los problemas de corrupción de los que hablábamos, que los partidos políticos han tenido tantos problemas de corrupción, los gobernantes también, los candidatos que muchas veces no saben de dónde ingresan a sus campañas los recursos, las donaciones y demás, que pues se pasan los topes. Entonces eso hace que se empañe el deber ser del candidato, ¿no? Y de la política en general, cuando no cumplen sus promesas de gobierno. Por eso la recomendación es no prometer tantas cosas, que fue lo que hizo ganar ahora nuevamente Alberto Fernández en Argentina, porque Macri prometió tantas cosas, que es el único presidente de Argentina que no se ha podido reelegir, imagínate tú, es el único presidente de Argentina que no se ha reelegido porque prometió muchísimas cosas
y no las pudo cumplir. Ya. Que es un poco lo que vemos ahora en Chile. El presidente de Chile prometió tantas cosas que ahora la está viendo muy, muy complicada. Pero me encanta ese símil, porque Macri supone la derecha, Boric supone la izquierda, y el punto en común es... Y no, y por eso llega Alberto Fernández al poder, porque dijo, mi estrategia de campaña va a ser prometer muy poco para que no tengan después que reclamarme cuando no pueda cumplir las cosas. Bueno, y tampoco, tanto no hay que reclamarle que ahorita Argentina es un caos. No, y además le cayó la pandemia, entonces él se escuda ahora en la pandemia. Sí, y hago fiesta en la pandemia. También. Escondida, pero bueno, a ver. Bueno, Boris Johnson también la hizo, parece. ¿Qué serie o película recomienda a la gente que nos está viendo? Ay, no me acuerdo del nombre. Pero cuéntanos de qué trata. ¿Te acuerdas? No. Ni siquiera los actores, nada. Otro libro, pues. Libros. Libros muchos. Tú sabes que Nidia hizo trampa. Dijo, los libros de la Cumbre Mundial de Del Comunicación libro de- Política. O sea, ella los hizo promoción todo. No, es que cada libro tiene su temática específica, ¿no? Yo recomendaría muchos especializados en lo que es consultoría política, en lo que es Big Data, ¿no? En lo que son las nuevas tecnologías, que es en los que nos falta muchísima formación, ¿no? Vamos a el último juego. Esta es la dinámica de los conceptos. Vamos a colocar un concepto en la pantalla y tenemos que definirlo. Tú sabes que en las ciencias sociales el problema es que, digamos, tú pones libertad y una cosa es libertad para mí, otra cosa es para ti, y así van cambiando, ¿no? Y sobre todo por la tendencia ideológica. Pero si te quedas en silencio y el equipo de producción considera que el concepto no está bien, pues te toca beber un shot. Y lo vas a beber tú, porque yo no me voy a beber este shot, ¿oíste? No me toca a mí. No, si te toca a ti. No, vamos a ver, primera palabra, primer concepto. ¿Y qué es lo que tengo que decir? No, el definir el concepto. Definir el Vamos a ver, concepto, primero. vamos. Compromiso democrático, lo que no existe en muchos países, donde se viola el pacto no escrito. A ver. La definición del compromiso democrático es cumplir con las promesas de campaña. A ver, otra, muy bien, otra. ¿Qué es democracia directa? Cuando lo que existía en la polis griega, donde todos los ciudadanos podían votar las decisiones de políticas públicas. Marta. Sí, ahí esa democracia directa se complica porque para eso se elige un presidente, para eso están los sistemas presidencialistas, donde una persona va a organizar a la sociedad, pero cada uno tomando decisiones se complica. ¿Y Porque la democracia cada parlamentaria persona, hay democracia directa? cada persona quiere una cosa diferente. Yo voy a complicar esto. ¿Y la democracia parlamentaria y democracia directa? Hay unos representantes de la sociedad, no es cada ciudadano diciendo quiero que se hagan las cosas a mi manera. A ver, es diferente. Veamos. Tómatelo, No, ya todavía perdiste. Está aquí. No, yo creo que Ya yo creo que perdiste. vas a tener que servir otro, producción. No, pero vez. ya perdiste hace rato. Democracia representativa. Justo lo que estaba hablando Marta. Para eso están Los parlamentarios. Es justamente para eso se eligen donde los senadores, las cámaras de representantes, los concejales, los diputados, los senadores, Y por para eso que te representen. Tómatelo, vuelves por a eso perder. se ha quedado desarticulado los partidos políticos, porque ya no son representantes de nadie, porque ahora la gente activa. Por favor, otro chapo. No, ¿Hay otra porque, palabra ahí? no, porque ¿Hay ya otro perdiste. concepto? A ver, pónganle otra. ¿Qué es esfera pública? Esfera pública son esos temas que están en los medios masivos de comunicación, donde los candidatos y los gobernantes no deben permitir que le impongan los temas, sino más bien ellos como candidatos y como gobernantes poner los temas en agenda pública. La agenda pública, la esfera pública es todo lo que está en el sistema de medios de comunicación, pero una cosa es la agenda Lo que dije yo, así que te lo tomas, ya está. Yo voy a decir, una cosa es la agenda pública, lo que aparece en los medios de comunicación, y otra cosa es lo que la gente realmente quiere. Y no necesariamente lo que está en los medios de comunicación es lo que la gente siente. Así que, Y no lo que la gente quiere está en la esfera pública. exactamente, así que Bueno, salud, así vamos que a va. servir. Señores, esto fue Democracia ¿Yo por qué me tengo Infectada. que tomar Muchas esto gracias. si yo no perdí nada? No, o sea, pero bebemos los dos. No, salud, te los salud. tomas Es tú que los se bebe dos. sabroso, No, porque se bebe- viste, esto aquí así hacen como- trampa. Así como hace... O sea, uno no pierde y tiene que tomar Así como igual. dice Francia, se bebe sabroso. No, Esto olvídate, fue- vivir sabroso es vivir con sab- dignidad. Vivir sabroso y con dignidad. Salud. Marta, por favor, no nos podemos ir hasta que Salud, nos bebamos. mamita 1, querida. 2 y... Yo sí le hice trampa, ¿eh? Ana. Hasta la próxima, Gracias. amigo. Chao, chao.